Lo que nunca se contó, el romance oculto de Francisca Lachapelle. Durante años Francisca Lachapelle fue vista como una mujer fuerte, alegre y profesional. Su sonrisa frente a las cámaras de televisión iluminaba los hogares de miles de personas que la admiraban no solo por su talento, sino por la humildad con la que enfrentó la vida. Sin embargo, detrás de esa sonrisa, existía una historia que pocos conocían, una historia que Alan Thatcher, su compañero de trabajo y amigo cercano, decidió romper el silencio y confesar, dejando a todos sorprendidos. Todo comenzó años atrás cuando ambos compartían largas jornadas en el set. Las risas, los ensayos, los momentos de cansancio y complicidad hicieron que entre ellos surgiera una conexión especial, algo que ambos trataban de negar. Francisca, casada y profundamente respetuosa de su matrimonio, jamás imaginó que aquel cariño profesional se transformaría en algo más profundo, más intenso y difícil de controlar. Alan, por su parte, siempre fue un hombre reservado. Admiraba a Francisca por su disciplina y su calidez. Pero con el paso del tiempo, esa admiración se volvió afecto, y el afecto, una lucha silenciosa. En el mundo del espectáculo donde todo se observa y se comenta, ambos supieron guardar ese sentimiento con discreción, sin cruzar límites. Sin embargo, las emociones no siempre se pueden ocultar para siempre. Fue en una entrevista reciente cuando Alan, visiblemente conmovido, decidió romper el silencio. A veces la vida te pone frente a personas que marcan tu corazón para siempre. Francisca fue una de ellas, confesó con la voz entrecortada. No dio más detalles, pero sus palabras bastaron para encender rumores y revivir preguntas que por años quedaron flotando en el aire. Cuando el esposo de Francisca se enteró de aquella confesión, su reacción fue tan humana como dolorosa. Según allegados, la noticia lo tomó por sorpresa, pues siempre confió en su esposa. Pero lejos de una crisis, lo que vino después fue un profundo diálogo entre ambos. Francisca, entre lágrimas, le habría explicado que jamás hubo traición, que lo que existió fue una amistad fuerte, un lazo emocional que confundió sentimientos pero nunca acciones. Esa conversación marcó un antes y un después en su matrimonio. La verdad, aunque difícil, los hizo más fuertes. Aprendieron que incluso los corazones más firmes pueden tambalear y que el amor real se demuestra en los momentos donde la transparencia duele pero libera. Hoy, Francisca continúa su vida con la misma energía que la caracteriza, más madura, más consciente de que la fama trae consigo juicios, y que las emociones, cuando no se hablan, se convierten en secretos que pesan. Alan, por su parte, eligió el silencio otra vez, esta vez por respeto. Y aunque nunca se sabrá con exactitud qué tan profundo fue ese lazo, lo cierto es que fue un capítulo de la vida de ambos que les enseñó que el corazón, a veces, no sigue las reglas, pero la verdad, cuando llega, lo cura todo. El silencio del esposo de Francisca. Cuando la noticia se volvió tendencia, los titulares no tardaron en llenar las redes. Alan Thatcher confiesa lo que sintió por Francisca Lachapelle. Para muchos fue solo otro rumor del mundo del espectáculo. Pero para Francesco, el esposo de Francisca, fue un golpe directo al alma. Fue aquella mañana, sentado en la cocina mientras el café aún humeaba en la taza, leyó la nota completa sin parpadear. No necesitó llegar al final para sentir cómo el pecho se le oprimía. No era rabia, no era celos, era una mezcla amarga de sorpresa, tristeza y desilusión. Amaba profundamente a su esposa, y lo que más le dolía no era lo que se decía, sino lo que no se había dicho entre ellos. Cuando Francisca llegó a casa esa noche, su semblante estaba diferente. Sabía que él ya lo sabía. Sus ojos, siempre brillantes, mostraban el cansancio de alguien que llevaba días cargando con un peso invisible. Hubo un largo silencio, no de esos vacíos que separan, sino de esos que duelen porque están llenos de palabras que aún no se atreven a salir. Francisca se acercó, le tomó la mano, y en ese gesto simple empezó una de las conversaciones más sinceras de su vida. Le contó todo, no había mentiras ni adornos. Le habló del cariño, del respeto, del vínculo que con el tiempo se volvió confuso, pero que jamás cruzó la línea del amor que compartían ellos dos. Francesco la escuchó en silencio, con lágrimas que no sabía si eran de tristeza o de alivio. Porque dentro de él había una verdad, siempre la había visto brillar, pero nunca imaginó cuánta soledad podía haber detrás de esa luz. Lo dijo: nunca te fui infiel, le dijo Francisca con los ojos llenos de lágrimas, pero sería injusto no admitir que mi corazón se confundió alguna vez.
Alan fue un amigo, una persona que me entendía en momentos donde el mundo se me venía encima. Pero lo que me ata a ti, va mucho más allá del cariño. Es vida compartida, es respeto, es familia. Francesco respiró hondo. Entendía el peso de lo que ella decía. No era fácil aceptar que el amor de su vida había sentido algo profundo por otra persona, aunque no hubiera pasado nada más. Pero en el fondo, sabía que la sinceridad que tenía frente a él valía más que cualquier orgullo herido. No me duele lo que pasó, le dijo al fin, me dolería que lo hubieras callado. Pero me alegra que me lo digas tú, no el mundo. Aquella noche no hubo gritos ni reproches. Solo dos personas reales, vulnerables, tratando de sostener lo que habían construido. A veces el amor no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de perdonarlos antes de que destruyan lo más importante. Pasaron los días. La prensa siguió hablando, pero ellos eligieron el silencio. Un silencio de complicidad, no de distancia. Se refugiaron en su hogar, en su hijo, en su fe, y en esa unión que había sido puesta a prueba, pero no rota. Mientras tanto, Alan Thatcher también guardó silencio. Algunos decían que lo hacía por respeto a Franziska, otros, por culpa. Pero lo cierto es que él también entendió que había dicho más de lo que debía. En el fondo, sabía que su confesión había abierto una herida que nunca debió sangrar en público. Franziska, más fuerte que nunca, decidió transformar el dolor en aprendizaje. En una entrevista tiempo después dijo con serenidad: todos tenemos capítulos que no se cuentan y eso no nos hace malas personas. Nos hace humanos. Lo importante no es esconderlos, sino aprender de ellos. Y así, el silencio dejó de ser peso y se volvió enseñanza. Franziska aprendió que la verdad, aunque duela, libera. Francesco entendió que el amor no es perfecto, pero sí puede ser eterno cuando se elige con el corazón. Y Alan, simplemente aprendió que algunas verdades, cuando se dicen, cambian vidas para siempre. Lo que hubo detrás de todo. El mundo veía a Franziska Lachapelle como una mujer imparable, triunfadora, segura, sonriente. Pero detrás de los focos, detrás de esa mirada llena de vida, había una mujer con dudas, con miedos, con un corazón que a veces se desbordaba entre los silencios del alma. Alan Thatcher fue, en medio de ese torbellino, un refugio inesperado. No fue un amor prohibido en el sentido clásico, sino algo más sutil, más profundo. Una conexión que nació sin planearse. Eran compañeros, amigos, confidentes. Compartían risas entre cámaras, pero también silencios entre bastidores. Había algo en Alan que la hacía sentirse comprendida. Él no veía a la figura pública, veía a la mujer cansada detrás del maquillaje, a la que a veces dudaba de sí misma, a la que necesitaba escuchar que todo iba a estar bien. Y fue ahí donde todo comenzó. No hubo besos ni promesas, solo miradas largas, conversaciones que se extendían más de lo necesario, y una sensación que crecía sin permiso. Era una historia silenciosa, de esas que el corazón guarda en un rincón y que la mente intenta negar. Pero el tiempo, ese juez que nunca miente, empezó a mostrarle a Franziska que ese vínculo, por más puro que pareciera, podía hacer daño si no se enfrentaba con verdad. Amaba a su esposo, a su familia, y sabía que ese sentimiento debía morir antes de hacerse más grande. Un día, decidió hablar con Alan. Fue una tarde tranquila en el camerino del canal. El ruido del estudio se oía a lo lejos, pero dentro de esa pequeña habitación el tiempo pareció detenerse. Alan, lo que tenemos es bonito, pero no puede seguir así. Él la miró, sabiendo que esas palabras algún día llegarían. Lo sé, Franziska. A veces uno no elige a quien admira, a quien quiere, pero sí elige qué hacer con eso. No hubo reproches, solo una despedida silenciosa de esas que se quedan pegadas al alma. Él la respetó más que nunca. Ella, en su corazón, supo que había hecho lo correcto. Años después, cuando Alan confesó públicamente lo que había sentido, Franziska no se enojó. Lo entendió, sabía que a veces los sentimientos necesitan salir para poder sanar. Pero también sabía que su vida había tomado un rumbo distinto, el del amor verdadero, el de la familia, el de la madurez. En el fondo, Franziska nunca lo ocultó por vergüenza, sino por respeto. Porque no todos los sentimientos necesitan hacerse públicos. Algunos simplemente deben vivirse, aprenderse y dejarse ir. Y eso fue lo que hubo detrás de todo. No un escándalo, no una traición, sino dos almas que se encontraron en un momento equivocado.
Dos personas que eligieron la verdad antes que la tentación. A veces, el amor no triunfa quedándose, sino marchándose a tiempo. El éxito de Francisca fue que parecía no tener límites. Su rostro aparecía cada mañana en televisión, su risa llenaba los hogares y su carrera iba en ascenso. Pero detrás de cada sonrisa profesional había una mujer que, poco a poco, se iba rompiendo por dentro. La confesión pública de Alan había desatado una tormenta silenciosa en su hogar. Los titulares, las preguntas, las miradas, todo se convirtió en una sombra que la seguía a todas partes. Francesco, su esposo, trataba de ser fuerte, pero el amor, cuando se hiere con la duda, necesita tiempo para sanar. Las semanas se volvieron pesadas. Cada entrevista, cada comentario, cada rumor reabría la herida. Francisca sentía que el mundo la estaba juzgando por un sentimiento que nunca se materializó, por un cariño que solo había existido en su alma. Y aún así, su matrimonio se tambaleaba. Una noche, mientras se preparaba para un programa especial, el cansancio emocional la venció. Se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que la observaba, una mirada agotada, los ojos hinchados, y un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Francesco, al verla así, entendió que el amor que se tienen debía transformarse o terminar. Hablaron, lloraron, se abrazaron, y aunque las palabras dolieron, fueron sinceras. «No puedo seguir viendo cómo te destruyes por algo que nunca fue tu culpa», le dijo él con ternura. A veces, el amor no basta para apagar el ruido del mundo. Aquella noche marcó el inicio de una nueva etapa. No hubo gritos ni reproches, solo la tristeza de aceptar que el amor, aunque grande, había sido herido por la presión, la duda y el peso de la fama. Pues con el paso del tiempo, Francisca decidió tomar distancia. Se concentró en su carrera, en reencontrarse consigo misma. Aceptó que su historia no era perfecta, pero que de los errores también se aprende. En su regreso a la televisión, apareció con una serenidad distinta. No habló del pasado, pero su mirada lo decía todo. Había sufrido, sí, pero también había sanado. Había perdido cosas valiosas, pero había ganado algo mucho más importante, paz. Y mientras las luces del estudio se encendían, comprendió que la vida, como la televisión, siempre ofrece una nueva oportunidad de empezar de nuevo.